10 minutos de análisis. Gracias por continuar con nosotros. Oigan, pues este tema de Estados Unidos y de China, vaya que se está complicando y con ello está complicándole al mundo entero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió elevar los aranceles a China hasta 104% a partir de la próxima medianoche por las represalias de Beijing, según informó este martes un funcionario de la Casa Blanca. El republicano anunció la semana pasada que sus nuevos aranceles aduaneros ascenderán al 54% sobre los productos chinos a partir del miércoles y amenazó con gravarlos a 50% adicional si China tomaba represalias. Beijing decidió imponer un impuesto del 34% a los productos estadounidenses a partir precisamente del jueves. Hablé con el presidente sobre esto y él cree que China debe hacer un trato. Fue un gran error para China responder a los aranceles porque cuando Estados Unidos es golpeado, responde con un golpe más fuerte. Por eso será un arancel de 104% que se aplicará desde la medianoche. Esto lo dijo pues la bravucona secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Más temprano, el presidente de Estados Unidos aseguró que China quiere un acuerdo sobre aranceles desesperadamente, pero no saben cómo empezar, dice Trump, con esta narrativa que solamente le creen dentro de su propio territorio. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? En donde quiere pintar al mundo sometido, al punto arrastrándose a la figura de los Estados Unidos, generando todavía más esa animaversión hacia un gobierno que ya de por sí, ¿no? Ya de por sí no es nada simpático y que ahora con estas actitudes tan petulantes, tan déspotas, tan soberbias, pues han ido ganando precisamente un desprecio mucho mayor a nivel mundial. Y ojo con esto, porque esto nunca termina bien. Esto nunca, nunca termina bien. Un león herido que cree que con la fuerza y violentando al resto va a salir bien librado de su propia debacle, es simple y llanamente una carrera, un camino hacia su propia tragedia, es decir, hacia su propia destrucción. ¿Por qué razón? Porque está llevando al mundo a un extremo en el cual, por supuesto, contrario a lo que ellos creen, tarde que temprano habrá intereses que se pongan enfrente y que respondan con la misma fuerza, sobre todo porque, insisto, si esto ocurría en los ochentas, pues sí, diríamos, nadie tiene la capacidad de hacerlo. Después de la Unión Soviética, nadie tiene la capacidad para oponerse a los Estados Unidos en ningún sentido. Ahora las cosas son distintas y me parece que Trump está cayendo en una espiral en donde sinceramente el descrédito va a ser su peor arma, sobre todo porque si trata de someter a China, eh, sinceramente, yo no creo que China se quede quieta. Esa es la verdad de las cosas. China no está en una posición de debilidad, no está en una posición de vulnerabilidad o de dependencia tal que lo lleve a agachar la cabeza ante las bravuconadas de Trump. El presidente había asegurado esto que quería negociar y que la Casa Blanca estaba esperando la llamada del presidente chino Xi Jinping después de la imposición recíproca de altos aranceles y de las amenazas de nuevas medidas proteccionistas cruzadas entre ambos países. En un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario escribió que China pues quiere llegar a un acuerdo, pero no sabe cómo iniciarlo. Esperamos su llamada. Sucederá. Fue lo que dijo Trump. En esta, perdón que lo diga así porque respeto mucho a las personas que padecen este mal, pero en esta esquizofrenia política que permea en la Casa Blanca, en donde las palabras de Trump, pues caray, ¿no? Sinceramente ya no son confiables. Entonces nos topamos pues con esta decisión de Estados Unidos de anunciar el 100% en una fase más agresiva de esta guerra comercial, en la fase más agresiva que ha emprendido precisamente el republicano y que ha generado ya mucha controversia incluso entre aliados como el propio Elon Musk y también en el caso de Rusia. A ver, según los datos del Observatorio de Complejidad Económica, los envíos del país asiático al territorio estadounidense en 2023 sumaron 436 mil millones de dólares. Dicha cifra comprende los siguientes productos: equipos de radiodifusión, 54 mil millones de dólares; computadoras, 37 mil millones de dólares; piezas de máquinas de oficina, 14 mil millones de dólares. Y en diciembre del 2024, China exportó 48 millones de dólares e importó 15 millones de dólares de los Estados Unidos, lo que resultó en una balanza comercial positiva de 33 mil, no 33 mil millones de dólares. Corrijo, 48 mil millones de dólares. Exportó e importó 15 mil millones de dólares.
de dólares, ¿no? Lo que da una balanza positiva de 33.000 millones de dólares. A ver, mire, desde que el miércoles Donald Trump anunciara estas medidas arancelarias contra casi todo el planeta, el mundo ha estado observando estupefacto el desplome de los mercados de valores, de divisas, así como las preocupantes proyecciones económicas e inflacionarias a nivel global. El llamado Día de la Liberación, ¿no? Como se denominó este acto en el que lanzó su guerra arancelaria mundial, con el objetivo de hacer América rica otra vez. Bueno, quedará probablemente grabado en la historia como el punto de inflexión en el que Estados Unidos puso en evidencia su pérdida de hegemonía económica, política y diplomática. La respuesta más importante ya tuvo lugar por parte de China, que, insisto, difícilmente China se va a amedrentar ante los señalamientos por parte de Trump. Las autoridades chinas ya han advertido que esta práctica de Estados Unidos no se ajusta a las normas comerciales internacionales y menoscaba gravemente los derechos e intereses legítimos de China, y es una típica práctica de intimidación unilateral. Por lo tanto, China instó a Estados Unidos a que levante inmediatamente sus medidas arancelarias unilaterales y que resuelva sus diferencias comerciales mediante consultas de manera equitativa, respetuosa y mutuamente beneficiosa. Incluso el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, había dicho que si Estados Unidos persistía en librar una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, ojo con este tipo de señalamientos, o cualquier otro tipo de guerra, China lucharía contra ellos hasta las últimas consecuencias. Obviamente Trump no escuchó. Su prepotencia, su megalomanía, no le permitieron vislumbrar semejante golpe a la línea de flotación de la economía estadounidense. El anuncio empujó el viernes a las bolsas del mundo a otra estrepitosa caída que dio continuidad a la del día anterior. No es el día de la liberación en realidad. Estamos hablando de que, como si se tratase de trasladar un mueble, Trump dijo durante su discurso que si querían evitar los aranceles debían instalarse en los Estados Unidos porque hoy se defiende al trabajador estadounidense y por fin estamos priorizando a nuestro país, lo cual es una mentira, insisto. Yo sé que habrá estadounidenses que se lo quieran creer y habrá mexicanos que se lo crean. Trump no está defendiendo a ningún trabajador. Está, como les decía, reconfigurando la economía para el propio beneficio de la élite norte, norteamericana. ¿Por qué? Porque este argumento de que los países amigos se comportaban a veces como enemigos, sinceramente está fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Cuando habla de que está llevando a cabo una declaración de independencia económica, resulta un insulto para todos los países que han sido vejados por el comportamiento brutal de de los Estados Unidos. La forma como humilla, por ejemplo, a Javier Milei, Milei que de verdad. Caray, a mí me recuerda tanto a Fox, ¿no? O a Peña Nieto, que uno sentía vergüenza de ser representado por un personaje de esta naturaleza. Nos estamos dando cuenta que es, la verdad, las cosas, yo no sé si llamarlo un suicidio económico, le soy honesto, porque insisto, le da a conocer unos días este concepto que tiene Trump de reconfigurarlo. Sin embargo, sumirse en un pleito directo con China, me parece sinceramente que es un golpe a sí mismos. Me parece que están dentro de su propio contexto o su propio plan de reconfiguración y demás, están actuando de una manera que tarde que temprano les va a traer una consecuencia y va a dar al traste, ¿no? Literal, va a dar al traste con lo que están buscando. El trumpismo busca reestructurar profundamente el poder para convertirlo en un instrumento más directo de dominación capitalista bajo un liderazgo fascista, así de claro, lo que implica una vasta expansión, concentración del mismo, del poder presidencial, y el objetivo es eliminar los elementos restantes, ¿no? De lo que se conocía como el Gran Acuerdo de Clase, que surgió durante la Gran Depresión de la década de 1930 y que desembocó en el llamado New Deal o Estado de Bienestar Socialdemócrata. Eso es lo que Trump o el trumpismo están destruyendo. Y esto es más que claro con el autoritarismo creciente al no acatar órdenes judiciales, al ignorar completamente las cuestiones morales, éticas, con una actitud totalmente prepotente, ¿no?
por parte de los subordinados o integrantes de este gobierno, seguidores de este gobierno, Estados Unidos está destruyendo la institucionalidad de la gobernanza global. Y esto genera caos, genera incertidumbre y genera la falta de reglas para todos, para todos. Esa es la verdad y ese es el gran riesgo, que Estados Unidos no quiere aceptar, no quiere ver o no le importa o se siente por encima de que así como él violenta las reglas, hay otras naciones que lo van a violentar. Y esto te puede llevar a un entorno de caos que provoque un conflicto del cual nos vamos a arrepentir absolutamente, absolutamente todos. Los únicos que lo han apoyado, bueno, es el burro de Verástegui, y es, perdón por los burros, y el caso de Netanyahu y Milei. Pero las manifestaciones incluso que han surgido ya en su propio país te dan cuenta de un deterioro brutal y sumamente rápido de un gobierno que trató o trata de hacer las cosas para darle un lugar a su propia oligarquía, pero que está recibiendo y va a recibir mucha más resistencia de la que pudo creer o pensar en un principio. Como siempre un gusto, como siempre un placer, ya lo sabe usted, échele pulgar arriba, por supuesto, a este comentario, compártalo, coméntelo y como siempre, ya lo sabe, nos vemos al ratito, como siempre un gusto, como siempre un placer. Disfrute la entrevista que ya está en el canal alterno con Ale Creil, que entrevista sobre los esclavos de la salud, sobre los médicos residentes, el maltrato del que son objeto, para ir entendiendo cómo está toda esa estructura que tarde o que temprano nos afecta porque somos pacientes. Vamos al ratito. Gracias.